Lo importante es desarrollar todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Transformación Personal. Y ya estamos listísimas para iniciar nuestro programa de este día, nuestro tema central. Hoy nos acompaña la licenciada Julita Alonso del Centro Prosame y hoy vamos a platicar del tema muy interesante. El tema: siento que doy de más en mis relaciones y no lo reconocen. Hace unos días estaba viendo una de las publicaciones del centro y me llamó muchísimo la atención que publicaban algo sobre eso y le dije: Julita, tenemos que hacer un programa de ese tema. Y aquí está Julita. ¿Cómo está? Bienvenida. Re bien, más que contenta de poder estar este espacito platicando y hablando de estos temas que nos tocan a todos. A todos, sin duda que sí, porque fíjese que aquí no estamos hablando hoy específicamente de relaciones en pareja, aunque sobresalen mucho y sin duda generan cierto interés y muchas dudas, pero es en relaciones en general, entre padres, hijos, hermanos, colaboradores, la gente en el trabajo, los amigos, que también interactuamos muchísimo con ellos y a veces pensamos, como es mi amigo, Ajá. o como es mi amiga, no tengo por qué tener un conflicto, pero a veces también ahí tenemos ciertos conflictos y también a veces ahí las relaciones no son 100% sanas, Julita. Y ahí no lo vemos tan sencillo, ¿verdad? Ahí no lo vemos, no le ponemos tanta atención, ¿verdad? No le prestamos tanta atención, pero muchas veces, y es más, cada vez menos mal se habla más de eso. Se habla de realmente asegurarte que tus relaciones, tus amistades, qué energía es la que llevan a tu vida, porque hay muchísimo, desde aquellas amistades que uno sabe que pueden estarlo limitando un poco, e incluso hace poco escuchaba un blog acerca de eso, que era cómo las amistades que son ambivalentes en nuestra vida pueden generarnos más daño que una mala amistad. Y eso yo creo que incluso va a ser como tema para otro programa enterito. Otro temita que me acaba de surgir. Así fluye la cosa. Bueno, pero incluso esto que decía es que somos seres sociales, somos entes sociales. Una gran parte de nuestra vida la definimos y la medimos a través del nivel de satisfacción o de bienestar que recibimos a partir de las distintas relaciones que tenemos. Y eso puede ser una relación de pareja, una relación familiar, una relación de trabajo, de amistad, etcétera, etcétera. Somos entes sociales. Y por eso gran parte de mi experiencia, de qué es lo que estoy encontrando en mi vida, viene a partir de todo lo que pasa con mis vínculos y con cualquier relación que yo ponga o tenga. Claro, y que somos seres expuestos a relaciones, o sea, no podemos decir que no. Incluso la gente que dice, mire, yo no tengo relaciones significativas o tengo muy pocos amigos, hay, de una o de otra manera, siempre hay un nexo. Y si estamos en esa etapa también en la que tenemos muy pocas interacciones, también eso nos está diciendo algo. Exacto, o sea, ahí no es solo cuáles son las amistades que tengo y la calidad de amistades que tengo, sino que incluso estas personas, o en esos momentos, porque me parece que todos hemos pasado un poquito por eso, es la ausencia de esas amistades lo que más nos cuesta, lo que más nos duele. A veces, por ejemplo, va a ser alguien que venga y diga, no, es que mi relación de pareja no es muy buena. Y alguien que va a llegar con mucho sufrimiento porque va a decir, es que no tengo relación de pareja. Entonces, tengamos o no tengamos relación, eso siempre va a ser un tema para nosotros. Claro, de una o de otra manera, pero entrando en esta declaración, o ahorita que hablamos fuera del aire, hablamos de un curso en el que pudo participar hace unos días. Así y hablamos es. De la importancia del lenguaje, la importancia de estar un poco mejor, de sentirnos desde otra perspectiva, y justo con eso surge esta declaración tan fuerte. Porque, ¿sabe qué es? Lo que a mí me preocupa un poco es que todas estas cosas nos las decimos todo el tiempo. Y se las decimos a nuestras amistades. Nos sentamos ahorita, Julita y yo, a tomar un café y uno se tira una declaración: siento que doy de más en mis relaciones. Así es. Entonces, ya con eso yo ya estoy haciendo muchísimo, aunque no le ponga peso, no le pongo coco, no siento que aquí esté pasando nada. Ahí ya hay mucho, Julita. Ahí estoy diciendo todo. Porque
A ver, no solo estoy diciendo de cómo está siendo mi experiencia en las relaciones, que acabamos de entender por qué tienen tanto peso, sino que estoy diciendo cuál es mi posición ante esas relaciones. Y esta posición se va a definir en dos cosas. Uno es, primero, cuál es mi sistema de creencias en base a las relaciones. Y un poco lo que compartíamos es precisamente esto, que todo lo que experimentamos nosotros está hecho de lenguaje. Entonces las creencias determinan cómo entiendo yo las relaciones y qué espero de las relaciones, qué deberían estar pasando en mi sistema de relaciones o incluso dónde voy a vivirme yo los conflictos, cómo me voy a vivir yo los conflictos, especialmente las relaciones. Generalmente, y lo que yo escucho en la clínica es que llegan con 3 creencias base. La primera es que mis relaciones deben de ser una fuente de bienestar y satisfacción. Y si eso no está pasando, algo malo está pasando, ¿verdad? Si mis relaciones de amistad, mis relaciones de trabajo, de pareja, familiares, etcétera, cualquiera, compañeros de estudio, si mis relaciones no son una fuente de bienestar y de satisfacción, alguien está mal. O la otra persona está mal y yo quiero que cambie. O yo estoy mal y yo debería de cambiar. O yo estoy mal y me merezco. Eso es peor. Y me merezco no tener el bienestar y la satisfacción que creo que los demás sí tienen en sus relaciones. Y en este breve párrafo que dijimos, no solo yo creo que si les decimos levanten la mano, ¿quién? Todos levantaríamos, sino que además de eso, estamos diciendo brevemente toda una forma de vivirnos el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Y una de las cuestiones que hablábamos precisamente del lenguaje es que cuando entendemos que el lenguaje es una herramienta y es un medio, podemos cuestionarnos lo que el lenguaje está generando en mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo el permiso y tengo la autorización de cuestionarme todas esas creencias. Por más verdadera que yo sienta que sea, me puedo cuestionar esas creencias, especialmente si no me funciona. Si no necesariamente es la relación la que está siendo un problema, sino es la creencia que yo tengo acerca de la relación lo que me está generando malestar. Y vamos a aterrizar esto y vamos a explicarlo lo más cotidiano, lo más en español, lo más entendible posible. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, era lo que decíamos, Judith, vamos a tomarnos un cafecito, qué rico, ¿verdad? Y entonces tenemos, soy muy dichosa de poder decir que aparte de este espacio que logramos compartir por lo menos una vez al mes, la considero como una muy querida amiga, así que nos viene muy bien el ejemplo. Es decir, bueno, ¿qué pasaría si la relación que yo tengo con usted un día de repente no me está generando ni el bienestar ni la satisfacción que yo creería que debería estarlo? Un día de repente yo le hablo y le digo, ¿qué tal, Judith? ¿Cómo está? Y usted me contesta un poquito de bajón y me dice, ay, gracias, ¿verdad? Y entonces yo digo, a la gran, ¿está Judith? Si yo estoy tan optimista, ¿por qué viene a bajarme? ¿Por qué viene a darme esa su negatividad? ¿Verdad? O puedo venir yo y decir, no, entonces, ¿qué está pasando con ella? ¿Qué tengo yo que hacer para que Judith se sienta mejor? Y sin querer, puede ser que a través, que pasemos por un momento en el que las cosas no van a estar bonitas, ni van a estar rosadas, ni van a estar agradables. Puede ser que pasemos por un momento, puede ser ya sea de la sombra, de un poquito de malestar, de un poquito de dificultad. Y eso es lo que está pasando en nuestra relación de amistad. Eso es. Ahora, si a eso que está pasando, una parte de mí me dice, no, Juli, es que tus relaciones todas deberían de darte bienestar y satisfacción, y yo comparo lo que me digo con lo que yo vivo, me doy cuenta entonces que esta relación que tenemos no cumple con la expectativa de que todas las relaciones deberían darme satisfacción y bienestar. Entonces,
una de dos, o yo me voy a molestar con usted, porque ¿por qué me tiene en una relación que no está bien ahorita o que no es agradable? ¿Por qué? O me voy a sentir mal, ¿de qué estoy haciendo yo mal para que usted no esté contenta? Entonces nos damos cuenta cómo no es lo que estoy viviendo, sino es lo que yo me digo acerca de cómo debería de vivir, lo que me empieza a generar más conflicto. Claro. Espero que no estemos como complicando el asunto. Claro, entonces para ponerlo en otras palabras, uno tiene una expectativa de lo que debería de ser esa relación, de que si yo doy regalos, me dan regalos, si doy acompañamiento, me dan acompañamiento, si me siento mal, se sientan a la par mía y me escuchan para ver qué es lo que me está pasando, y si podemos compartir un rato alegre, lo compartimos. Ajá. Eso es lo que esperamos, más o menos, como una especie de que sea recíproco. Ajá. Cuando pasa alguna situación, algún evento que modifica esto, ya sea que la otra persona esté pasando por otro proceso muy personal y que le cambie la rutina de lo que siempre ha sido, y esto a mí me viene a impactar, y digo yo, entonces esta relación ya no me da satisfacción. Yo todo lo que soy con Julita, todo lo que le hablo, todo lo que la atiendo, lo que ella necesita. Exacto. Entonces empiezo a hacer mi lista de reclamos y todo a sacar como en cara, aunque no se lo diga internamente, yo ya lo estoy pensando y estoy diciendo, pues chica, la Julita, uno como es con ella, uno la lleva, la trae, le hace, le deshace, no sé qué, no sé cuál. Y yo le digo hola y la respuesta. Entonces quiere decir que aquí ya no va a poder seguir esta amistad. Entonces pero eso está pasando conmigo, en mi interior. En su cabeza. Yo no le he preguntado específicamente cuál es la preocupación que tiene Julita, qué es lo que le hace en este momento sentir ese malestar. Es conmigo el malestar, es con su mamá, es con su papá, es con su pareja, es con su hijo, es algo laboral, es algo de salud. Y es cierto, tuve quizás la mala fortuna de escribirle en ese momento, y en ese momento no estaba disponible, y ella también quizás no contestó de la mejor manera, pero en este momento no puede contestar de otra. Entonces ahí empieza a pasar, empieza a crecer una cosita el conflicto. Chiquita, y solo fue que me dijo, bien ahí, gracias. No, ni siquiera me ha alegado, ni siquiera me ha maltratado. ¿No pues? O sea, no ha pasado. No es necesario. No ha pasado nada de porque eso. Porque en su cabeza ya se lo dijo. Exacto. Usted solito. Entonces, y ya hicimos una historia gigante, enorme, así bien novelesca, mexicana. Sí. Y ya la relación ya no es igual. Y otro día usted ya se siente un poquito mejor y dice, ay no, tan pesada que soy. Hola Judith, ¿cómo está? Mire, tomémonos hoy sí el cafecito. Y me dejen visto. Me pasa, la dejan visto. O me pasa que ya no siento el mismo feeling, porque digo yo, ay no. Me enojé. Ay, ahora sí. Me enojé con Julita y no quiero. Hoy ya no me nace a mí. Hoy ya no me nace. Dígame si no nos relacionamos así. Así es, totalmente. En función de, me la hace, entonces la otra vez me toca a mí. Exacto. Y es que esto que usted acaba de decir es una de las cosas que más afecta las relaciones. Porque tendemos a creer que nosotros podemos llevar, pensemos como una contabilidad de lo que doy y recibo. Y quisiéramos que fuera un juego de suma cero. Quiere decir, si yo le doy el 100 a usted, yo quiero el 100 de vuelta. Entonces, ahí estamos cabales, estamos tablas. Porque lo que yo le di, usted me lo dio de vuelta. Entonces, yo voy a decir que esta es una buena relación. Pero, a ver, somos personas. Y lo que yo valoro, difícilmente puedo traducirlo a lo que es equivalente a lo que valora usted. Por ejemplo, si a mí me encanta el helado, y usted sabe que a mí me encanta el helado y me va a traer un migalón de helado delicioso, y yo le quiero devolver esto, y yo le doy a usted un galón de helado también delicioso, no va a ser lo mismo, porque es que resulta que a usted le gusta más la pizza que el helado. Entonces la intención mía está en devolverle lo que usted me dio, pero nos perdemos que somos personas distintas, que tenemos distintos lenguajes del amor, por ejemplo, que tenemos distintos momentos. Tal vez no fue el helado el que me dio, sino fue en el momento en el que me lo logró dar. Y
depende de tantos detalles, de tantas cosas tan sutilitas, que no son cosas que nosotros podamos controlar, que yo pueda sentarme y analizar, yo siendo psicóloga, que me pueda sentar y analizar a Judith y decir, ahorita necesita esto, ahorita más tardecita va a necesitar otra cosa. No puedo hacerlo, no tengo ese poder, ni yo ni nadie. Entonces no es, digamos que es una idea muy falsa esta cuestión de decir, es que si yo estoy para ti, yo espero que tú estés para mí de la misma forma. Y nos damos cuenta que es simple y sencillamente el hecho de que yo crea que así debería ser, que es lo que se vuelve como el inicio de esta bola de nieve, que era lo que decía. Y ¿sabe dónde se ve? Es súper fácil. Yo sé que no estamos hablando necesariamente de parejas, pero, a ver, llega el esposo a la casa, ¿verdad? Entonces viene el esposo y dice, bueno, ya salí del trabajo, llego a mi casa. Y la esposa está ahí, que es la que pasó, qué sé yo, vamos a hablar de cosas como muy generales. Después del trabajo, la esposa llegó a la casa, ya le debe comer a los niños, pero está en media voltereta de no sé qué. Y cuando el esposo llega, ella no le pone tanta atención porque está terminando de hacer la cena, porque qué sé yo, porque está escuchando que los niños están peleando, por lo que sea, y le dice, ¿qué tal, cómo está? Anda, ve que los niños están peleando, ¿verdad? Y él puede decir, a la gran, yo después de lidiar con todos los problemas en el trabajo, vengo a mi casa que debería ser un lugar en el que yo sienta paz y tranquilidad y me vengo a topar con problemas. Esta persona que está llegando a la casa seguramente se va a molestar por no recibir lo que él esperaba recibir. Y para cuando vaya a ver a los niños que están peleando, les va a hablar de lo peor, más enojado que saber ni qué. Les va a alegar o simple y sencillamente va a llegar, los va a dar una súper regañada, los va a dejar ahí plasmados y después se va a ir de mal modo a terminar de hablar con la esposa y la esposa va a sentir que él está de mal humor. Entonces esta esposa va a venir y decir, puchis, yo fui a trabajar, ahorita estoy viendo todo esto y él en lugar de reconocer lo que yo estoy haciendo, viene de mal humor. Los problemas del trabajo deberían de dejarlo de quedarse en el trabajo y no debería estar trayendo esos problemas aquí a la casa. ¿Qué es lo que realmente estaba pasando? Es que los dos estaban en lo cotidiano de la vida. Y cuando hablamos de lo cotidiano de la vida, tenemos que entender que no siempre las experiencias que tenemos son agradables y de satisfacción. Muchas son de dificultad, hay varias que son de malestar, pero no quiere decir que porque nosotros experimentemos malestar en nuestras vidas, yo esté mal o la otra persona esté mal. Podemos entender que las experiencias de dificultad que experimentamos en la vida vienen con un propósito, vienen a enseñarnos algo. No es un castigo porque yo esté haciendo algo mal, claro, ni es un castigo porque la otra persona esté haciendo mal. Ahí nos topamos que muchas veces entonces tenemos una creencia muy escondidita, pero muy presente, que es a las cosas buenas, a las personas buenas les pasan cosas buenas y a las personas malas les deberían de pasar cosas malas. Entonces, si yo estoy esforzándome por hacer bien las cosas, ¿por qué a mí me pasan cosas malas? Y ese es únicamente el resultado de una forma de ver la vida. La realidad es que las cosas suceden. O sea, las cosas no necesariamente me pasan a mí. Yo puedo ser testigo de lo que está pasando. Pero las cosas pasan, la enfermedad existe, los accidentes suceden, las dificultades están presentes en la vida. Y que eso pase o deje de pasar no depende de si yo soy una buena o si soy una mala persona. Y en el momento en el que nos podamos liberar de esa creencia y entender que la vida siempre trae lecciones para mí, yo les digo esto. A ver, siempre trae regalitos para nuestra vida. A veces vienen en un empaque lindo y divino y a veces vienen en empaques feísimos, ¿verdad? Aquellos empaques que cuando a uno le quieren dar el regalo uno dice, ay, gracias, no, mejor de vuelta. Claro, que ya ahí con el empaque nos dijo todo, ¿verdad? Aunque no lo hemos ni abierto. Creemos que nos dijo todo.
creemos que con el empaque nos dijo todo, pero dentro de eso siempre hay una lección de mucho valor, que en el momento en el que logremos ir más allá del empaque, ir más allá del malestar que esté sintiendo en este momento, puedo descubrir ese regalo y puedo descubrir esa lección. Ahora, esto es lo que pasa también con las relaciones. Si yo me permito entender que tal vez una pelea con usted nos va a permitir a ambas ver las cosas de una forma en la que no la habíamos visto, o me va a permitir a mí saber que nuestra amistad es más fuerte que un pleito, ahí descubrí yo un regalo que antes tal vez no lo tenía. Claro. Y que fue necesario, era importante pasar por la etapa de malestar para poder accesar a eso. Entonces vemos cómo la relación va a ser muy distinta dependiendo de si yo tengo esta idea de que es una buena relación, sí y solo sí, siempre me da bienestar y satisfacción. ¿Se dan cuenta cómo ahí entonces como que le exigimos que sean ideales nuestras relaciones? Y somos personas, somos humanos, y las relaciones son producto del encuentro de dos personas y de dos humanos. Quiere decir que están sujetas a que le pasen cosas humanas, como el malestar o como el aprender de los errores. El discutir. Como el discutir, por supuesto. Yo sé que hay personas que nacen para discutir y que es su vida, ¿verdad? O sea, y no les genera un conflicto. Que tienen un gusto particular. Exacto, le tienen una manita rica por estar peleando. Pero hay otro grupo de personas, Julita, que el conflicto los pone mal. Uh-huh. Entonces se evita uno el conflicto a toda costa, pero esa es una ilusión. Así es. Porque entre donde hay seres humanos, donde hay roce, interacción diaria, en algún momento algo no nos gusta, algo no quedó bien, algo no se pone como yo digo, hay malentendido, se espera otra cosa y no se alcanza en lo laboral, se espera un objetivo y no se alcanza, sí. Y hay malestar porque somos un grupo y teníamos que hacer todos algo y en qué falló y qué se puede mejorar para la próxima vez, exacto. Entonces, mientras hay personas va a haber de una u otra manera, aunque nos guste o no nos guste el conflicto. No digo vivir en el conflicto, pero llega tarde o temprano. Y eso también es importantísimo, porque lo que usted dice es, ¿cómo diferenciamos cuando este es un malestar que nos trae una lección y cuando ya nos estamos aferrando al malestar? Y uno es, por ejemplo, una discusión o un desacuerdo, hablemos así, en alguna relación que puede ser que genere en un conflicto, en una discusión, pero es algo que nos va a permitir aprender algo de esta situación especial. Si nosotros seguimos jalando cuentas pasadas, si nosotros no resolvimos y no extrajimos esa lección de ese momento, la vamos a seguir jalando el malestar, y ahí es donde entramos con el sufrimiento, porque lo que usted decía, ay, pues ahora sí quiere el cafecito, pero como antes no lo quiso, ahora no lo quiero yo tampoco. Su decisión no está siendo libre, su decisión está siendo marcada por el pasado, y cuando nosotros nos damos cuenta ¿cuántas relaciones tenemos hoy en día? Y este sería un ejercicio interesante para que lo hagamos nosotros y las personas que escuchan. ¿Cuántas relaciones tengo hoy en día que me generan un poco de malestar, que yo siento un poco de molestia? ¿Y cuánto de esa molestia es de algo que esté pasando ahorita, en este momento? ¿O cuánto de ese malestar es de cosas que ya pasaron y que quedaron en el pasado? Porque si nosotros seguimos jalando dolores del pasado, quiere decir que nosotros estamos aferrándonos al estuche feo del regalo y no hemos logrado abrir para llegar y alcanzar la lección que nos traía de esa situación. Claro, y eso es bien importante que lo podamos ver, que podamos hacer esta distinción, que yo sé que no es fácil, ¿verdad? Que nos tenemos que sentar a veces y decir, bueno. ¿Y por qué es que me duele? Cuando ese pasado me duele, va a ser más difícil que yo lo pueda ver. Y eso es una de las cosas que hacemos en la clínica. Por supuesto que eso es lo que se hace muchísimas veces. ¿Cómo trabajamos ese dolor emocional
que me ha dejado esa experiencia del pasado, porque pensemos que este dolor emocional es el que funciona como la goma que hace que yo no pueda dejar ir lo que pasó. Algo así como salen en las películas que se echan goma en las manos y después se pasan de una mano a la otra, pero no lo logran soltar porque lo agarre con lo que lo agarre se pega. Ese es el dolor emocional. Por supuesto que hay un dolor emocional. La cosa es que tenemos la posibilidad de trabajar el dolor para liberarnos de eso. Y entonces, ahí sí, dejar de pelear con lo feo del empaque, dejar de lastimarnos con el empaque y aprender qué era lo que dejaba esa experiencia. Qué sé yo, fue un comentario feo, fue pesado, tal vez hizo algo que en ese momento no cumplió con mis expectativas o me dijo algo que me lastimó, sea lo que haya sido. Cada vez que yo pienso eso, cada vez que yo recuerdo eso, yo me estoy lastimando a mí misma con eso. La otra persona ya ni siquiera sabemos en qué está, si también está pensando en eso o no, y no lo vamos a saber. Y lo más seguro es que no, y eso duele más. Claro, pero uno constantemente y hasta casi que llora uno cada vez que se recuerda de la intensidad. Recuerda, cada vez que lo cuenta, cada vez que lo dice. Sí, claro. Ahora, ¿en qué sentimos que damos de más, Julita? Porque, dígame si no, está también esta premisa de que si uno da algo, pues lo da porque así lo decidió, porque así lo quiso, pero ¿en qué punto? Como siempre estamos esperando algo a cambio, y en las relaciones, por ejemplo, en las de pareja, se espera cierta reciprocidad. Tampoco va a estar uno dando, y la otra persona no muestra interés o aprecio, pues ahí no existe relación, no existe el vínculo, por ejemplo. Entonces hay que saber dónde poner cada frase, ¿verdad? Porque luego lo queremos hacer todo muy general y hay que ver bajo qué contexto, pero digamos que en una línea general uno decide y uno ofrece dar algo, porque después entonces decimos yo di de más, porque demando después una respuesta, si a la larga tampoco me estaban obligando en ese momento a dar mi tiempo, mi cariño, mi aprecio, acompañamiento de un lugar a otro, acompañamiento de solo estar. Cuando ya no llega todo ese caudal de cosas muy bonitas, porque están dentro de nosotros, por eso las podemos dar. Exacto. Cuando ya no recibimos eso, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué tanta demanda? ¿Por qué tanta queja? ¿Qué nos sucede? A ver, pues ahí una de las cosas que es bien interesante también darnos cuenta es que tenemos un montón de reglas del juego que no hemos dicho, pero que sí las esperamos. Y veamos, de repente yo voy caminando por la calle y me topo a una persona que no conozco. Es un desconocido que está teniendo un problema. Voy y le doy parte de mi tiempo para ayudarlo en el problema que está teniendo, ¿sí? De repente se le cayeron las cosas y se le rompió algo. Yo paro y lo ayudo a que las recoja y las guarde. Y yo le di algo. ¿Yo espero algo de esa persona? No. Un simple gracias, basta, ¿verdad? Y yo, en ese momento en el que di completamente desinteresadamente, puedo seguir mi vida y mi día sintiéndome feliz y satisfecho de que hice algo por alguien más. Entonces nos damos cuenta que, como bien decía, ¿qué pasa con algunas relaciones en las que, ay, joder, es que no damos tan desinteresadamente? A ver, hay algunas relaciones en las que me permito cuestionarme por qué doy, para qué doy. Doy en esta relación para que se mantenga la relación. ¿Sí? Por ejemplo, una relación de amistad. No, es que si yo no le doy nada a esta amiga, entonces esa amistad se va a terminar. Pero permitámonos cuestionarla. ¿Cuántas amistades tenemos nosotros que de repente no nos hablamos por años porque está en su rollo, se fue a vivir por otro lado, cambió de trabajo y está en sus cosas y yo estoy en las mías? Pero cuando nos volvemos a ver, a pesar de que no nos habíamos hablado en un montón de tiempo, cuando nos volvemos a ver, sentimos ese afecto y ese cariño y esto. Nadie le ha dado a nadie, pero tampoco nadie le pedía a nadie. Y a lo que voy con esto es que muchísimas veces en las relaciones, cuando yo siento que yo estoy dando de más, lo único que yo sé es que yo ya estoy llevando cuentas.
yo ya empecé a dar para ver si me dan de vuelta. Yo ya empecé a dar y dejé de dar de una forma desinteresada, porque ya tengo un interés en ver si esta persona me va a dar o no me va a dar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Y esto se van a fijar muy bien, porque van a empezar sí, y la vez pasada, fíjate que pasó, y yo le dije, buenos días, fulanita, y no me contestó nada. ¿Cómo sabe que no le contestó? Porque estaba pendiente de darse cuenta de si le iba a contestar o no. Entonces, lo que yo di, ¿verdad? Si yo hice esto, lo que yo di no fue tan desinteresado, no fue tan libre, no fue tan auténtico, no me nació realmente. Yo lo hice esperando algo de vuelta. Entonces, cuando nosotros nos metemos en este juego, ahí es donde esto empieza a sumar. Y ahí es donde empezamos nosotros a acarrear esas cuentas. Entonces, en la mañana yo le dije a mi hijo, buenos días, mi hijo, y no me contestó. Entonces, a la hora del desayuno, vengo yo y le voy a hacer el desayuno y le voy a llevar el desayuno y le voy a decir, aquí te traigo el desayuno. Y él no me va a decir nada. Entonces, yo me doy cuenta que no me dijo nada. Y después voy a hacer más y me estoy dando cuenta que no recibo. ¿Y qué es lo que está pasando en este yo doy para recibir y no recibo? Que en ningún momento me paro y evalúo evalúo qué es lo que estoy pidiendo. ¿Sí? Porque resulta que esto que yo estoy dando, no lo estoy dando de corazón, de auténtico, porque me nace, sino que estoy usando el dar como una forma de pedir. ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo empecemos a ver. Cuando yo doy algo de una forma desinteresada, que me nace, de verdad no espero nada a vuelta. De verdad no estoy llevando cuentas. Ahora, si yo sí espero algo de vuelta, lo que estoy haciendo es que estoy haciendo una petición. Estoy pidiendo algo. Pero con la petición es bien importante entender. La petición es un acto de lenguaje que se los prometo que entender esto libera un montón de cosas. Porque como hablábamos, los seres humanos somos seres de relaciones. Constantemente estoy interactuando con otras personas y mantenemos un fluido de energía, de pláticas, de amor, de emociones, de acciones, ¿sí? Es esa interacción la que nos permite co-crear una realidad con las demás personas. Pero entonces, una de las herramientas que tenemos para co-crear realidades es una petición. ¿Qué quiere decir? Es lo que yo le voy a pedir a alguien. Una de las cosas que pasa es que tendemos a no saber pedir y pedimos de formas muy ineficaces. Entonces yo digo, buenos días, mijo, y esa es una forma de decime, buenos días, mamá, ¿sí? Ahora, ¿será que él puede cachar eso? Puede ser que sí, puede ser que no. Hay demasiado lugar al malentendido y estoy dejando tantas puertas abiertas para que nos crucemos que lo más probable es que él no entienda. Y aquí les aseguro, porque yo pasé por eso, yo decía, no hombre, pero ¿cómo así si los modales dicen que cuando uno saluda de vuelta? Por supuesto que él sí debería de entender que me debe de contestar de la misma forma y de buen modo encima, ¿verdad? Pero se dan cuenta que entonces ahí estamos utilizando formas poco efectivas. Y aquí viene una cosa muy importante con las personas. Hay un dicho que dice, yo puedo elegir tener la razón o tener paz. Y algo así funciona.
Yo puedo elegir y decir, yo tengo la razón de que él debería saber que por modales le toca contestarme, o yo también podría saber que si lo que yo quiero es que él me salude de vuelta, se lo puedo pedir de una forma más efectiva y más directa. Y le puedo decir, hola, mi amor, cómo me gusta cuando despertamos y tú me dices buenos días, mamá. Cuando yo te diga buenos días, ¿tú me podrías decir buenos días de vuelta? Me gusta mucho cuando lo haces. Y ya, se quitó el problema. Ya sé qué es lo que es importante para usted. Exacto. Antes no lo sé, estoy adivinando, a veces le pego y se me suelta un buenos días y felicidades, y hay otros días que no. Así es. Muy bien, vamos a dejarlo en este punto, vamos a regresar con más ejemplos y otras cositas que tenemos que platicar del tema, pero desde ya vayan dejando todas sus consultas. Muchísimas gracias por sus comentarios también en el Facebook, nos encuentran como Carolina, la mujer de hoy, y en mensaje de texto al 5025, y tenemos contenido, envíen la palabra contenido al 5025. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Ya estamos de regreso hoy platicando sobre el tema siento que doy de más en mis relaciones y encima no lo reconocen. Nos está acompañando hoy nuestra experta, la licenciada Julita Alonso. Soliciten el contenido enviando la palabra contenido al 5025. Julita, hablemos de esta parte, cuando sentimos que estamos dando de más, para ponernos, por ejemplo, en un punto que es muy, muy básico en una relación de pareja. ¿Hasta qué punto es sano lo que yo puedo esperar de mi pareja? ¿Hasta qué punto no? ¿Es sano mientras yo ya lo haya pedido y explicado? No es sano cuando yo estoy esperando que la otra persona adivine, porque si me conoce tendría que saber qué es lo que quiero. ¿Es más o menos por ahí la cosa? Sí, lo que escuchamos muchísimo es que con esto que estoy dando, lo estoy utilizando para pedir algo. Y ahí nos damos cuenta cómo está el primer obstáculo. Porque si yo no estoy pudiendo pedir las cosas con claridad, entonces lo más seguro es que no vaya a recibir lo que estoy esperando. Y hay un ejemplo, hay un comediante que tiene un video en redes sociales que me da muchísima risa y que cuenta que él va en el carro y la novia va a la par. Entonces viene la novia y le dice, pasan cerca de un restaurante de comida, y ella viene y le dice, ay, ¿tú tienes hambre? Y él le dice, no, y sigue manejando. Y para cuando llegan a donde tienen que llegar, la novia está fúrica, enojadísima, porque él es un desconsiderado que no le pone atención. Y él dice, de verdad, en serio, no tenía idea de dónde estaba saliendo tanto enojo. Y ella le dice, es que yo tenía hambre. Y dice, sí, pero ¿y yo qué sabía? O sea, claro que tenías que saber si yo te pregunté si tú tenías hambre. Y tú me dijiste no y seguiste de largo. Y él le dice, bueno, ¿y tú qué querías que hiciera? O sea, yo quería que paráramos ahí a comer una hamburguesa, no me acuerdo qué era. Entonces, ¿se dan cuenta cómo esta cuestión de tú tenés hambre es una petición? Y se dan cuenta la capacidad, a ver, la multiplicidad de opciones que tenemos para no cachar lo que la otra persona me quiere preguntar. Y muchas veces eso hacemos con los demás. Yo cuido o tengo atenciones con esta persona porque es una forma de pedir algo de vuelta para mí. Entonces, primero, estamos usando lo que yo doy como una forma de pedir. Y esta forma, pues de entradita ya sabemos que al no estar yo diciendo qué es lo que yo quiero, es como que yo me pare, por ejemplo, en un restaurante de comida rápida y me pare frente a esta persona y yo le diga, tengo hambre. Perfecto. Y se podrá quedar parada esperando porque el mesero les apuesto que no va a ir a la cocina y no va a ir a pedirles el caldo tlalpeño con poquita verdura y mucho caldo que la señora quería. ¿Por qué? Porque nunca lo dijo. Solo dijo, tengo hambre. O viene y le dice al mesero, ay, qué lindo, qué guapo que se ve hoy.
el mesero le va a decir, pues muchas gracias, pero no va a entender que ahí hay una petición. Entonces se dan cuenta cómo podemos multiplicar la cantidad de malentendidos. Por supuesto que mientras yo más y más sigo utilizando esto, más y más sigo frustrándome porque no recibo lo que espero. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que ya superamos esta etapa y que entonces en lugar de dar para pedir, yo sí voy a venir y voy a pedir. Porque de seguro ahorita hay personas y muchas personas que están escuchando y dicen, no, pero yo sí le digo a mi pareja, yo sí le digo a mi hijo que quiero que me ayuden, o sí le digo en la empresa que quiero colaboración, o quiero que reconozcan lo que sí estoy haciendo bien. Ok. Entonces digamos que ya entendimos que si nosotros queremos pedir, primero no podemos solo dar esperando a que ellos mágicamente entiendan que eso es una petición. Entonces ya venimos y hacemos una petición y decimos yo quiero. Entonces viene esta señora y cuando llega el esposo le dice yo quiero que me pongas atención. Y yo quiero que cuando estemos aquí no te pongas a ver la tele, sino que platiques conmigo. ¿Sí? Entonces viene este señor y al inicio le va a salir bien y después le va a costar y después puede ser que sí esté y platique con ella, pero hay algo ahí que tal vez cuando se le olvide y no suceda bien, la señora se va a poner muy enojada, se va a poner muy triste. Es decir, es que ya viste, tú no me pones atención. Y aquí viene el segundo reto. Yo verdaderamente puede ser que no estuviera pidiendo la atención, sino que tengo que ponerme a pensar, ¿qué significa que mi pareja me ponga atención a mí? ¿Qué significa, en todo caso, que mi pareja no me ponga atención a mí? Y si seguimos esa línea de pensamiento y si seguimos estas preguntas, a lo que vamos a llegar es que entonces no le importo o no me quiere suficiente. Entonces lo que yo estoy pidiéndole a él es que me demuestre que le importo, que me demuestre que sí me quiere, ¿sí? Y ahí es donde veníamos y hablábamos justo fuera del aire, ¿cuáles son esas cosas que yo pido? ¿Y que será que se las debería estar pidiendo a la otra persona o no? Porque si yo le pido a otra persona que me diga y que me demuestre que yo sí le importo, quiere decir que le estoy pidiendo a esa persona que me diga y me demuestre que yo sí valgo para él o para ella. Cuando yo en el trabajo, incluso con mis hijos, por ejemplo con mi hijo, cuando yo le digo, mi hijo, es que yo necesito saber que tú me escuchas y que me haces caso, por ejemplo, yo la verdad es que no le estoy pidiendo que me haga caso, no me importa tanto. Quiero saber que él me presta atención porque él valora lo que yo le estoy diciendo. Él reconoce que si yo como mamá le estoy diciendo que es importante que mantenga el cuarto ordenado, se lo estoy diciendo por algo. Se lo estoy diciendo porque quiero que él aprenda y cuando sea grande sea más fácil para él tener una vida ordenada, ¿sí? No es lo que yo verdaderamente le estoy pidiendo, no es que él recoja su cuarto, es que él me escuche o que él me ayude, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener claridad es cuando a veces con eso nosotros estamos interpretando que si no nos lo dan es porque no valemos para ellos, ¿sí? Claro, y cuando uno dice, ¿verdad? Es que no me quiere lo suficiente, no me siento yo tampoco merecedor de un amor tan grande que pueda abarcar todo eso. Así es. Pero eso no lo vamos a decir, es Julita no me quiere. Ah, exacto. No me vengo y me pongo yo aquí sentada o me voy al baño y digo, ¿me quiero suficiente? ¿Me siento suficiente en este momento? ¿Qué es lo que me pasa que me siento tan poco valorada en este momento? Esas son otras preguntas. No, yo no digo eso. Yo digo, es que la Julita a mí no me quiere. A Pati, a Leslie, a no sé quién, a ellas sí las quiere. Es que los hermanos siempre lo quieren más que a uno, Judith. Exacto. Pero a mí no. ¿A mí Entonces, realmente no es tanto en función de usted el problema. También, o sea, no estoy diciendo que es que yo soy el problema porque no nos gusta vernos como problemas, pero
yo no me siento en este momento apreciada. Y le voy a contar. Algo me pasa, que me desconecté de Exacto. alguna de mis fuentes más importantes y aunque usted me ponga la taza como a mí me gusta, así de este ladito, y me compre ese ladito que solo usted sabe que me gusta, Así es. y llega por otro lado y hace otro detallito y hace lo otro, dígame si no, también lo hablamos hace unos días con Silvita, que hablamos del perfeccionismo y todo esto, y de cuando uno chantajea de cierta manera emocionalmente, se está dando, se llena la taza, se llena el pozo, se llena ese caudal, y no es suficiente todavía. Pero Así no es. es por falta de acciones, es No. porque esa persona todavía no logra reconocerse a sí misma como suficiente. Y es que ahí le voy a contar que ahí también hay otra creencia de estas muy escondiditas, como muy, muy transparentes, que no las vemos, pero que ahí están. Algo así como el aire. Yo le estoy viendo a usted, ¿sí? Y no estoy viendo el aire, pero no quiere decir que no está. Por supuesto que está, solo que está tan transparente que me cuesta verlo, me cuesta saber que está presente. Y esa creencia es que yo valgo en la medida en que las personas que están alrededor reconocen mi valor. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito que las personas reconozcan mi valor. Y ahorita van a decir, bueno, pero es que cuando uno tiene una relación, pues sí, por supuesto que yo, y es más, yo me esfuerzo por decirle a las demás personas que yo reconozco y agradezco lo que hacen por mí, porque es importante que yo reconozca el valor de las demás personas. Y le apuesto que ahorita nosotras lo hemos dicho un montón, y es algo que decimos muchísimo. Pero entonces, esta creencia es, ¿y será que si la otra persona no está reconociendo mi valor, quiere decir que yo no valgo? Quiere decir que mi valor depende de lo que usted tenga la capacidad de reconocer. Y ahí empecemos a cuestionar, por favor, empecemos a cuestionar esto. ¿Por qué? Porque, seamos honestos, lo que yo puedo observar en usted, Judith, habla más de mi capacidad de observarlo. No habla de que usted tenga o no tenga esas características. ¿Sí? No solo habla de mi capacidad de observarlo, sino que depende de mi interpretación a eso que yo estoy observando. Por ejemplo, yo le puedo decir, de repente, si para mí es una buena característica que una mujer sea fuerte, ¿sí? En el momento en el que usted esté mostrando mucha fortaleza, yo voy a poder reconocer esa fortaleza en usted, ¿sí? Ahora, si de repente para mí el que una mujer sea fuerte es una virtud, quiere decir también que que una mujer sea sensible o, entre comillas, débil es un defecto. Entonces, si usted en algún momento no se está mostrando fuerte, sino que estoy mostrando mi debilidad, o su emocionalidad, ¿verdad? Lo que sea. Yo voy a ver en usted, no la voy a ver a usted, voy a ver mis juicios acerca de usted. ¿Me explico? Lo que yo pueda observar del mundo, lo que yo pueda observar de los demás, no están hablando de las otras personas, están hablando de mí. Están hablando de lo que yo observo y de los juicios que yo hago acerca de eso que estoy observando. Si nosotros dijéramos ahorita, ¿quiénes consideran que es importante, por ejemplo, que una mujer sea fuerte? Un montón van a decir, yo considero que es importante. Y otros van a decir, bueno, pero es que a veces se les pasa la mano fuerte, ¿verdad? O cuando son demasiado fuertes, son muy enojadas. O cuando son demasiado fuertes, no se permiten esos momentos de pedir ayuda y alejan a los demás porque quieren hacer todo ellas solas, ¿verdad? Yo qué sé, me lo estoy inventando. El ser fuerte en sí es solo una característica, no es ni buena ni es mala. Soy yo como persona, soy yo como Julita la que le asigno un valor a esa característica de ser fuerte. ¿Sí? Esto es como que si nosotros pudiéramos llegar a una tienda que no tiene precios y que yo pagara lo que yo quisiera.
todos le pondríamos un valor distinto a eso, porque todos lo vamos a valorar de una forma distinta. A mí véngame a decir ahorita, por ejemplo, que tengo este delicioso vaso de agua enfrente, que cuánto estaría yo dispuesta a pagar por una botella de agua, y le diría, pues ahorita nada, si aquí tengo. Pero hágame la misma pregunta si yo estuviera tirada en un desierto y le doy el reino y más por la botella de agua. ¿Qué quiere decir? Que el valor que yo estoy dándole a algo no solo depende de cómo lo veo yo, sino en qué momento estoy yo. La misma persona puede valorar la misma cosa de forma distinta dependiendo del momento en el que esté. Entonces, si las cosas son así de variables, nos damos cuenta por qué es un gran problema que nosotros creamos que las demás personas tienen no solo la capacidad, sino que la responsabilidad de reconocer mi valor. Es que nuevamente estamos hablando de algo que es demasiado abierto a malinterpretaciones, que lo más probable es que no logren darle a lo que yo estaba esperando. Y yo voy a sentir entonces que mi valor no es reconocido, o peor aún, voy a creer que mi valor es menor porque los demás no lo pueden reconocer. Y se da cuenta cómo nos metemos solo por esta pequeña creencia de los demás deberían reconocer mi valor, cómo nos metimos a un mundo en el que empezamos a cuestionar o empezamos a dejar como muy en el aire. Entonces, ¿qué valor tengo yo como ser, como persona? Claro, y aquí ya es delicado porque esta necesidad de que nos reconozcan, de que nos devuelvan, que nos den y encima que entiendan cómo es que me gusta a mí. Así es. Estamos demandando una cosa muy grande. Así es, y usted lo dijo muy bien, esta necesidad de que me reconozcan. Es que si yo necesito que alguien más me reconozca, lo único que estoy diciendo es que yo no me estoy reconociendo. Porque en el momento en el que yo me reconozco, en el momento en el que yo me valoro, puedo hacer esa diferencia entre cuál es mi valor y cuál es lo que las demás personas interpretan como el valor. ¿Sí? Es esta diferencia entre estima y autoestima. La estima es cuando estoy tratando de establecer qué tanto valor las personas le asignan a algo, y la autoestima es cuando yo reconozco qué valor es el que yo misma me asigno. Cuando yo tengo una baja autoestima, quiere decir que el valor que yo me estoy dando es un valor bajo. Y creo que tal vez si me hago de uso para los demás, de repente ellos me valoren más de lo que yo me valoro. Y ahí ya nos metimos a un tipo de relación muy particular. Ahora, si yo tengo temor a que los demás se enteren que yo me he dado un bajo valor a mí misma, es donde me voy a empezar a esconder y a hacer estos disfraces y estas máscaras para que ellos no se den cuenta. Y me empiezo a esconder detrás de estas historias, o me empiezo a esconder detrás de esto que estoy compensando. O cuando yo me he dado una baja autoestima, cuando yo me he dado un bajo valor propio, empiezo a querer dar para recibir esa aceptación de los demás, esperando que entonces la valoración que ellos me den a mí me ayude a subir mi valor propio. Nos damos cuenta entonces cómo cuando nosotros caemos en la trampa de creer que los demás tienen que reconocer mi valor, necesariamente solo nos va a llevar al sufrimiento de limitarnos a reconocer nuestro valor propio. Claro, y sobre todo también que, yéndonos a la raíz un poquito o conectándonos también con otras etapas de la vida, Julita,
cómo fue también la relación a veces con los papás y ese reconocimiento desde nuestras primeras etapas de la vida, y por qué sigo añorando como niña chiquita o como niño chiquito que me carguen y me den la palmadita y me digan que lo hice muy bien. Así es. Que todo está bien, que todo lo que yo hago es perfecto y bonito. A veces no tuvimos unas palabras de aliento o una compensación, no porque no estuviera bien hecho, sino porque también en el sistema de crianza de esas personas que nos criaron no estaba ese lenguaje, por ejemplo. Sí. Pero sí había internamente un reconocimiento, aunque no lo hayamos percibido. Crezco, soy adulta y necesito esas palabras de parte suya porque somos amigas, de parte de la pareja porque si no, no es pareja. Así es. De parte de la jefa porque si no me lo dice la jefa, o sea, no estoy haciendo bien mi trabajo. Exacto. Voy a otro lado y necesito que la gente me lo haga ver, pero a veces también es esto. Así es que desde pequeña he añorado quizás y no sentí recibirlo. Ojo, no quiere decir que no lo haya recibido, no percibí que me lo dieran en mi casa. Y ahí nos lleva a 2 puntos importantísimos. El primero es, y me gustaría hablarlo primero, y es que sí, nuestra generación es una generación que está en un momento de mucho aprendizaje y que está saliendo de un sistema de crianza y un sistema de creencias que cuando nosotros salimos de eso, entonces nos podemos dar cuenta de cómo eran las cosas. Por ejemplo, si yo le digo ahorita, mi mamá cuando yo era pequeña no era muy cariñosa físicamente conmigo, pero ella me diría, pero si yo te agarraba de la mano cuando cruzábamos de la calle, mi mamá conmigo ni siquiera hacía eso, ¿verdad? A mí me mandaban sola a caminar 3 horas para llegar a la escuela. Yo te llevaba a ti al colegio. Lo que mi mamá vivió y para cómo ella lo vivió va a definir qué es lo que ella siente que es normal y que está dando. Pero habla de cómo ellos fueron los que cómo ella fue la que creció. Ahora, nosotros somos una generación que estamos sanando muchas de las heridas de algunas creencias muy duras que había en las generaciones anteriores. Y eso lo vemos muchísimo en la clínica porque tenemos a muchos papás que están muy preocupados porque saben, por ejemplo, que no quieren caer en la ley del cincho, pero también se dan cuenta el efecto de no saber poner límites, porque el límite a un niño lo ayuda a crecer, ¿sí? Lo ayuda y lo orienta y le ayuda a disminuir la ansiedad y la angustia. Entonces son estos papás que no saben y se encuentran solo sabiendo qué es lo que ya no quieren repetir, pero se encuentran ante esta incertidumbre de ¿y entonces qué hacemos y por dónde hacemos? ¿Sí? Quiere decir que nosotros estamos sanando un montón de formas de interactuar que más allá del beneficio que nos pudieran dar, nos generan muchas heridas emocionales. Tal vez eran muy fríos, eran muy duros, etcétera, etcétera. No reconocían, no utilizaban. A ver, nosotros sabemos acerca de los 5 lenguajes del amor. Mi abuela no. Y mi mamá hace un poco de años lo conoció, ¿cierto? Entonces nosotros ahora tenemos muchas herramientas que han surgido por la necesidad de saber que ya no queremos usar esas herramientas viejas y que queremos buscar o queremos crear muchas veces nuevas herramientas que nos ayuden a formar a nuestros hijos, por ejemplo, desde el bienestar. Y eso es solo un ejemplo. Entonces nuestra generación se da cuenta de eso. Y por eso a veces pareciera que esta generación está como quejándose un montón de lo que le hacían los papás o de cómo vivían con los abuelos. Y más allá de verlo como que son negativos o como que son mal agradecidos o cualquier juicio que quieran poner, yo me permito verlo como alguien que se da cuenta de la diferencia, que se da cuenta que las cosas pueden ser distintas.
Y me encanta saber que hay personas que no solo se dan cuenta que las cosas pueden ser distintas, sino que leen, buscan en YouTube cursos, se meten a escuelas para padres, buscan libros, se empapan acerca de nuevas y mejores formas para establecer relaciones. Son esas personas que después de haber oído el programa, la próxima vez que tengan el pensamiento, yo estoy dando de más en mi relación, se van a preguntar qué es lo que realmente está pasando en esa relación, qué creencia están dejando ellos que determine la experiencia que están teniendo. Si es que tienen la creencia de que la relación tiene que ser dando, si es que creen que una relación a puro tubo tiene que dar siempre satisfacción y bienestar, o si es que tienen esta creencia de que la otra persona no está reconociendo mi valor y porque no está reconociendo mi valor me está haciendo de menos. Estas tres son creencias y nosotros ahora podemos liberarnos de esas creencias. Y el otro punto que quería hablar es que por eso es tan importante que nosotros aprendamos a reconocer la experiencia como está, como es, que ni es ni buena ni es mala, simple y sencillamente es algo que pasa y que sucede y que aceptemos eso. ¿Por qué? Porque es igual de dañino, por ejemplo, alguien que le está diciendo a un niño, eso está malo, y que constantemente le diga, eso está malo, a alguien que constantemente le está diciendo a un niño, eso está bien. Porque entonces estamos condicionando a los niños a que siempre actúen aquello que está entre comillas bien. Porque ¿qué pasa cuando salen al mundo y el mundo es más ahorita que está tan revuelto que una semana esto está bien y la otra semana esto está mal? Lo vemos en las dietas, por ejemplo. Al inicio el aceite de coco es lo máximo y a la semana es ya no coma nadie aceite de coco, ¿sí? Ahorita lo que la cultura define como bueno o malo cambia tan rápido que cuando nosotros formamos a los niños buscando esa validación externa, los estamos preparando para que cuando salgan al mundo de la cultura se pierdan entre tanta información. Porque van a haber unos que le van a decir que sí está bien y van a haber otros que le van a decir que está mal. ¿A quién le hace caso? ¿Cómo encuentro mi norte ahí? En la medida en que nosotros vayamos encontrando este norte personal, esto que hablábamos de aprender a, de verdad, salirnos un poquito de lo racional, escuchar esa voz intuitiva, saber cuáles son esas leyes universales que dicen lo que me genera bienestar a mí le genera bienestar al otro. Mi derecho termina donde empieza, ¿cómo es que dice el dicho? Usted sabe que yo soy re mala para los dichos, pero ¿me entienden? Mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Claro. Sé que no es la libertad, pero ustedes entienden cuál es. ¿Ah? Hay cuestiones que sí son universales, hay cuestiones que sí son verdades. Y la verdad es que a la hora de la hora, el propósito de lo que estamos viendo es tener una experiencia, y en la medida en que nos abramos a las experiencias desde el amor, vamos a poder recibir estos regalos e ir más allá del malestar del empaque. En el momento en que yo reconozco que la vida está pasando y que depende de cómo yo la interpreto, me empodero a identificar si la creencia que estoy utilizando me genera aprendizaje o me genera sufrimiento. Y eso depende únicamente de mí. Vamos a seguir platicando del tema. Voy a regresar también con algunas de sus consultas. Muchísimas gracias por dejarlas allí en nuestro Facebook o a través del mensaje de texto en el 5025. Les recuerdo, tenemos contenido. Envíen la palabra contenido al 5025. Ya regresamos. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025.
Continuamos con más del programa, hoy platicando con la licenciada Julita Alonso del tema Siento que doy de más en mis relaciones y no lo reconocen. Muchísimas gracias a ustedes por seguir en sintonía y siempre por dejar sus comentarios, todos realmente son muy valiosos. Antes de entrar a la fase de consultas, Julita, para finalizar, la base de todo esto, de dejar nuestras demandas, que nos deje de afectar tanto, que no nos correspondan, que no nos den, que no nos dijeron ese gracias por todo lo que estás haciendo. La base sería un poco empezar a dárnoslo nosotros, ¿verdad? Yo hace unos días leía un artículo que me gustó muchísimo, de aprender a ser nosotros nuestra propia madre, nuestra propia hermana, nuestra propia amiga, y me llamó mucho la atención porque es lo que más añoramos, ¿verdad? Como mucho reconocimiento de parte de los padres, de parte de los amigos, de parte de la pareja, y quizás a veces nos toca primero darnos ese reconocimiento a nosotros. No les puedo garantizar si va a llegar el otro reconocimiento, porque eso es a veces sí, a veces no, depende de las circunstancias, depende de la otra persona, no siempre estamos en el mismo canal, y no siempre la otra persona está en posibilidad de ver. Exacto. Por sus mismos procesos, por lo que está viviendo, no por maldad, no por crueldad, porque que poco valora. A veces no se está en esa sintonía. Entonces nos toca a veces ser nosotros, nuestra propia maestra, nuestra propia amiga, nuestra propia consoladora todo el tiempo, o un buen tiempo. Sí, y eso va un poco a esta cuestión de poder liberarnos y entender, no solo desde el juicio, de venir y decir es que esa persona no reconoce mi valor, sino entender, y eso es bien importante, entender que la otra persona puede reconocer en mí lo que puede reconocer. Si tuviera la capacidad de reconocer algo más, les aseguro que lo haría. Pero es este ejemplo de decir, si yo desde pequeña, qué sé yo, en el colegio me regañaban porque yo me la pasaba haciendo dibujitos, y a mí me iba muy, muy mal en el colegio, porque me regañaban un montón y me castigaban y me ponían carita triste en los cuadernos porque estaban sucios por los dibujitos, por lo que fuera. Y más adelante, o decir, ahora nuestra generación diría, bueno, no, lo que pasa es que no tenía nada malo, sino que era una persona muy creativa, ¿sí? Pero si yo crecí con todos esos castigos hacia mi creatividad, ¿qué creen que va a pasar en el momento en el que yo vea que mi hijo es creativo y que mi hijo mancha los cuadernos con dibujitos? El hecho de que yo haya crecido de esa forma, lo que va a hacer es que cuando yo vea esos rasgos en mi hijo, a mí me va a matar del estrés. Y yo voy a decir, es que está mal lo que él está haciendo, él debería aprender rapidito a que eso no se hace. No es que yo no pueda reconocer lo que está pasando en él, es que yo lo estoy reconociendo desde mis experiencias pasadas. Y hasta que yo no haya trabajado en mí, conmigo misma, liberarme de esos castigos, liberarme de esos regaños, aceptar que esos dibujitos que yo hacía eran la forma de mi ser, de expresar su creatividad y de expresar algo que podía ser lindo, hasta que yo no haya sanado eso en mí, yo no voy a poder reconocerlo en mi hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de que mi hijo diga, ala, es que está mi mamá, él puede liberarse y darse cuenta de que su creatividad no depende de mi capacidad de reconocerla. Su creatividad es de él y él puede hacer con eso lo que desee hacer. Y si él quiere valorarla, si él quiere utilizarla, está en la libertad de hacerlo. Si eso a mí me despierta una emocionalidad, si eso a mí me preocupa, tiene que ver con mis heridas como mamá, con mis heridas como Julita, por ejemplo. Y que él deje de ser creativo no va a hacer que yo sane mi herida. Eso me toca a mí trabajarlo en mí. Entonces, esto es una invitación para que la próxima vez que nosotros sintamos que alguien no está reconociendo algo valioso en mí, primero podamos ver desde la empatía a esa persona. Es decir, bueno, si no lo está pudiendo reconocer en mí, es porque no se permite, no se ha dado el permiso de reconocerlo y de darle valor a eso en ella misma. Es decir, si
Si Juan Diego, mi hijo, viene y dice, es que a la gran, mi mamá no reconoce y no valora mi creatividad, sería una invitación para que él pudiera verme a mí como mamá y decir, mi mamá no puede reconocer y no puede valorar en ella misma la creatividad y puede entender que tiene que ver más con mis heridas que con él. 1. Y 2, en ese momento entonces también yo puedo pues liberarme a qué es a lo que yo estoy dispuesto a hacer con eso que yo sí observo en mí. Que yo me libero a poder darme esa autoestima, esa autovaloración y determinar si hay algo que para mí es valioso, independientemente de que los demás no lo puedan ver, yo tengo el permiso de seguirlo desarrollando, de seguirlo cultivando. Muy bien. Me voy con algunas consultas, todas están realmente muy interesantes, les agradezco muchísimo que se tomen el tiempo de escribirnos y que nos ponen con ejemplos lo que hemos estado platicando, porque yo creo que así nos va a terminar de quedar como más claro, ¿verdad? En qué situaciones a veces sentimos, yo quisiera esto, y es muy válido también. Así es. O sea, tampoco les estamos diciendo, ya no demanden, demandamos porque sentimos a veces esa necesidad. Lo que vamos a ver es qué hacemos cuando nos entra esta necesidad. Vámonos con la primera consulta. Dice, yo siento que me valoro, pero me pasa esto, siento que mi esposo no me valora. En este caso específico, por ejemplo, a sus amigas por sus cumpleaños las felicita, les dice cosas muy bonitas por Facebook, o en el Día de las Madres también lo hace con otros parientes, pero a mí. Entonces vine y, como dice la invitada, le dije, ¿por qué no me escribís algo bonito? A mí me gustaría. Eso era importante para mí, pero no lo hizo, ni para mi cumpleaños, ni cuando cumplimos 22 años de estar juntos. Eso me duele. ¿Qué puedo hacer? Ok. Y ahí hay dos cosas. Uno es, ¿por qué la reacción o por qué está pensando ella cuando se da cuenta de que no se lo escribe a ella? ¿Qué está pensando ella que le genera dolor? ¿Qué interpreta ella de que su esposo o su pareja a ella no le escriba? Porque si nos damos cuenta, el esposo escribe a otras personas y esa es la realidad, que le escribe a otras personas. La pregunta es, ¿dónde está la interpretación que ella le está dando para que a ella le genere dolor? Quiere decir, ¿qué significa eso para ella? ¿Significa que a mí no me quiere mucho? ¿Significa que no quiere que los demás sepan cuánto me quiere? ¿Significa que no quiere mostrarle a los demás qué significado le está dando ella? ¿Sí? Esa es una primera pregunta muy importante. Y la segunda es, evaluemos cómo están nuestras peticiones. Una cosa es, ¿por qué no me escribes? Yo no estoy pidiendo que me escriba. Estoy pidiendo que me explique por qué a mí no. ¿Se dan cuenta como lo particular de esa pregunta? Yo no le estoy diciendo, yo quiero que tú me escribas y me gustaría que lo hagas y me gustaría sentir qué se siente que tú me escribas a mí en Facebook. Sino que de una vez la pregunta que está haciendo, pongamos mucha atención, la pregunta que le está haciendo es, quiero saber cómo me ves tú a mí, que tú a mí no me escribes en Facebook. Si nos damos cuenta, la pregunta ya lleva una fuerte connotación negativa, ¿sí? O sea, ¿qué buena respuesta le puede dar a esa pregunta? No, Tendría que ser súper creativo porque yo no le dejo ninguna. Claro. ¿Ah? Pero lo que estamos hablando es que ella quiere que le escriba. Entonces, una de dos, le puede decir, mira, para mi cumpleaños y para mi aniversario, a mí me gustaría que tú me escribas en Facebook. Y él le puede decir, sí, mi amor, está bien. O le puede decir, no, no quiero, qué sé yo, ay. Pero si yo te lo digo en la mañana, ¿por qué te lo tengo que poner ahí? Lo que sea. La cosa es que le puede decir sí, no, o pueden negociar. Y le dice, mi amor, ¿pero por qué te lo voy a poner en Facebook si en la mañana yo te despierto y te digo feliz cumpleaños y desayunamos y lo que sea?
Y de repente viene él y le dice, no, y fíjate que la vez pasada había un artículo que dice que las personas que publican cosas acerca de la pareja en Facebook no son parejas tan saludables. Fíjate, qué sé yo. No sabemos qué está pasando en la otra persona y no sabemos qué está pasando en la cabeza de la otra persona. Así que hablarlo lo más directo y lo más claro posible nos va a permitir encontrar qué es lo que está detrás. Muy bien. Otra consulta, dice por aquí nuestra amiga. Muy buenas tardes. Bendiciones para las dos. Muchísimas gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo yo saber si estoy dando demasiado de mí en mi matrimonio? ¿Y cómo poner un alto si lo estoy haciendo? Gracias. ¿Cómo saber si estoy Esa dando es la pregunta, fíjese, demasiado de Julita. mí? Ajá. Esa es la pregunta, porque ¿por qué se hace esa consulta? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué siente que... ¿Y si estoy dando demasiado de mí? ¿Cuándo damos demasiado? Yo creo que eso es parte de la pregunta también. ¿Qué es dar demasiado? Y esto sí es bien importante. Yo doy demasiado cuando doy para el otro a pesar de mi bienestar. En el momento en el que yo me empiezo a generar malestar a mí por el otro, la relación ya está desbalanceada. En el que a pesar de que a mí me duela, yo le estoy dando a la otra persona, ya está desbalanceado. Porque lo hablábamos, una de esas leyes naturales es que las acciones que yo haga tienen que estar orientadas al bienestar. Pero ojo, que yo no puedo intercambiar el bienestar mío por el bienestar de los otros. No se vale que yo procure un bienestar para mí a costillas del bienestar del otro, así como no se vale que yo genere un bienestar para el otro a costillas de mi bienestar. Cualquiera de los dos está desbalanceado. Si siente que a pesar de su paz mental, a pesar de su tranquilidad, a pesar de su bienestar, se encuentra dando, ahí ya pasó el límite. ¿Cómo puede reconocer ella entonces cuál es el límite? Tiene que poder reconocer qué es lo que para ella genera bienestar. Y si lo que nos va a decir es que para mí genera bienestar que mi pareja esté conmigo, si para mí genera bienestar que mi pareja me trate bien, que quiere estar ahí, entonces caemos en un problema más grande, porque es que su bienestar lo está poniendo en manos de alguien ajeno y está poniéndose a merced de alguien ajeno. ¿Qué quiere decir eso? Eso puede ser una indicación de baja autoestima, de muchas cosas. Ese es uno de los casos que ese autoconocimiento, ese autoestima, ese autovalor, nos sirve como esos parámetros para empezar a ver dónde está el límite. Así que ahí queda mucho trabajo por delante. Muy bien. Y sobre todo, escucharnos y hacernos un poquito de caso, Julita. Sí. Uno sabe Mucho en caso. en relación familiar, personal, de pareja, cuando las cosas van fluyendo con problemas, la gente lo dice, pues mira ahí, con cositas, pero ahí vamos, con esto y con lo otro. Pero uno sabe, es esto que usted decía al inicio, cuando hay más satisfacción que situaciones difíciles. Hay situaciones difíciles porque son parte de la vida, pero me gana. Hay situaciones difíciles. Me pesa más lo bueno y lo bonito y Sí. lo que comparto. Hay situaciones difíciles, pero que vienen a nuestro favor. Claro. Y ¿verdad? que después igual quedamos más unidos como familia, más Así es. unidos como pareja. A partir de esa dificultad crecimos. Claro, o Crecí nos yo como peleamos pareja. y ahora ya hablamos y antes no hablábamos. Así es. O sea, las respuestas están con nosotros Así es. siempre. Solo a veces hay que darles permiso de entrar y de escucharnos. Así O es. y de ser muy franco, porque cuando las cosas son buenas se nos hace un poquito más fácil. Sí. Cuando es un poco difícil decir, me siento triste todo el tiempo, casi Ajá. nunca siento que tengo con quién platicar. Así es. Hablo y siento que estoy hablando sola. Esas son las respuestas a veces, pero Sí. esas no nos gustan. Entonces mejor le cerramos la puerta. No, y es por eso importantísimo saber, como usted decía, identificar qué es lo que está pasando conmigo. Y si eso está pasando conmigo, es válido que yo lo sienta y es válido que si me estoy sintiendo mal y yo lo que estoy pidiéndole ayuda a mi pareja y mi pareja no me la está dando, puedo buscar un profesional y puedo ir a ver
¿de dónde más consigo esa ayuda? Si mi pareja no me está escuchando y para mí es importante, es necesario que me escuchen, puedo buscar un profesional que me escuche y ver qué es lo que está pasando ahí. Vámonos con Vanessa. Dice por aquí, muy buenas tardes, qué lindo está el programa, bendiciones para ustedes. Mi consulta. Muchas de las cosas que ha hablado la invitada son muy ciertas. Soy una mujer de 34 años, tengo una hija de 15. Mis relaciones de pareja siempre terminan mal. Yo siento que doy todo en mi relación. Hacemos planes para el futuro, luego de un tiempo todo cambia. Se termina nuestra relación y me duele un montón. Siento que no me aman como yo a ellos. Y luego me pregunto, ¿será que el amor no se hizo para mí? Cuando me siento tan feliz, algo pasa y todo se termina a la larga. Necesito su ayuda. ¿Qué debo de hacer? Ahorita tengo una relación con una persona que tiene 2 hijos y está separado. ¿Qué debo hacer para que no me vuelva a pasar lo mismo con él? Gracias por las respuestas, saludos y bendiciones. ¿Qué le decimos a Vanessa? Ay, qué linda la historia. A ver, me llama muchísimo la atención que yo creo que 3 o 4 veces hablaba de todo. Dijo buenas frases, ¿verdad? Todas. Siempre termina mal. Siempre termina mal. O sea, primero escucha qué lenguaje estás utilizando para hacer existir tu realidad. Y otra cosa que es muy importante, especialmente en esto que hablaba de decir, es que me pasa una y otra vez. Y lo que nos pasa con este tipo de experiencias es que hay algo de esa experiencia que estoy haciéndome repetir. Entonces, en esta cuestión, en esa pregunta tan valiosa es, ¿será que el amor no se hizo para mí? Y es que pareciera que inconscientemente se trata de contestar una y otra vez que el amor no se hizo para ella. ¿Quién le dijo eso? ¿De dónde viene? El que se permita reconocer qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado, no desde la culpa y no desde el juicio y no tampoco desde la novela, ¿verdad? No la novela mexicana de pobrecita, no, desde la curiosidad, desde una verdadera curiosidad. ¿Qué historia está repitiendo? Y este es uno de los casos, por ejemplo, en el que cuando tenemos tanta repetición pasan 2 cosas. Porque uno es que hay una historia que estamos repitiendo y la otra es que tenemos una emocionalidad muy cargada que pareciera que por inercia nos lleva a repetir esta historia una y otra vez. Ese es el tipo de casos que a mí en la clínica me encanta. Por ejemplo, cuando esos casos llegan a Prosame, me encanta ver cómo evolucionan, porque en el momento en el que empiezan, como hablábamos ahora, de despegarse de ese dolor, pueden empezar a cuestionar creencias tan profundas como la de, ¿será que el amor no se hizo para mí? ¿Desde hace cuánto se lo viene repitiendo? Y lo más importante es, ¿cuántas repeticiones más va a necesitar para permitirse liberarse de esa creencia? Muy bien. Última consulta. Dice por aquí Nelly, excelente el programa, gracias por ser luz. En mi caso, estoy muy desmotivada. Después de 11 años de trabajo en la misma empresa, siento que he perdido años valiosos de mi vida, pues jamás dicen gracias por lo que hago. Es un ambiente de trabajo muy tosco, donde la gente por chismes crece e instan a que uno los admire, algo que en ningún momento apoyo. Esto realmente me hace sentir muy desmotivada. Bueno, entonces, ¿qué regalo fue el despido, cierto? Porque a la hora de la hora, nosotros tenemos que poder entender hasta dónde llega nuestra capacidad. O sea, yo, por ejemplo, hoy que el día está frío, yo tengo la capacidad de venir y ponerme un suétercito a mí para que no me dé mucho frío. Pero yo no tengo la capacidad de hacer que, por ejemplo, a usted, Judith, se le quite el frío. Yo podría venir y decirle y lo que sea, pero yo nunca voy a tener el poder de que usted deje de sentir frío. Yo no tengo el poder de que usted cambie. Y si yo me encuentro en una situación en la que lo que me reafirma una y otra vez es
que el ambiente me sobrepasa, que el ambiente es negativo y que en mí empieza a alimentar un sentimiento de impotencia, el mejor regalo que puedo tener es liberarme de ese ambiente y reconocer entonces, permitirme reconectar conmigo misma. ¿Qué es eso que estaba clamando en mí no perderlo para poder encajar en ese ambiente? ¿Qué era lo que a ella no le permitía encajar? Quiere decir que hay algo de ella que se salía de ese ambiente de negatividad. ¿Cómo lo puede alimentar? ¿Cómo lo puede nutrir? ¿Hacia dónde la puede llevar? Muchas veces nosotros le tenemos miedo a los finales. Le tenemos miedo a las rupturas, le tenemos miedo a los despidos, le tenemos miedo a el no. ¿Quieres algo? No. Le tenemos miedo a esas cosas que que marcan un hasta aquí. Pero realmente lo que hace esos finales es que nos liberan para escribir el resto de nuestra vida. ¿Hacia dónde queremos tomar? Con esa reflexión y con esa consulta, esa pregunta, vamos a finalizar el programa. Julita, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuénteme un poco cómo nos podemos poner en contacto con ustedes. Sé que siempre tienen algunas actividades. Sí, así es. Los invito a que le den like a la página de Prosame. La página está como Centro Prosame en Facebook. Y ahí le dan like y se van enterando de todas las cosas que hacemos. Nosotros somos una clínica que da atención accesible psicológica a las personas. La primera consulta tiene un costo de 100 quetzales. Ustedes pueden llamar a la clínica, el número es el 2332-3282. Y de 9 a 6, ahí Alice, nuestra súper secretaria, los atiende y les da toda la información acerca de cómo se pide las citas y cómo se hace todo el proceso. Somos un grupo de 15 psicólogos, atendemos niños, adolescentes, adultos, también tenemos terapia de pareja. Así que sea cual sea la problemática que esté teniendo, si siente que ya es momento en el que ya probó solo, ya probó muchas cosas y no han funcionado, pero sigue creyendo firmemente que puede haber una solución y que solo necesita algo que le ayude a encontrarla, por favor llamen. Vamos a tener muchísimo gusto de atenderlos. Igual en la página de Facebook nos pueden mandar un inbox, tenemos muy buena comunicación a través de la página. Y con mucho gusto, si nos mandan un mensaje y nos mandan su número, nosotros los llamamos y nos ponemos de acuerdo. Muy bien. Les dejo el teléfono también, 2332-3282 y en Facebook Centro Prosame para que le den like. Julita, un gusto siempre platicar con usted. Gracias. Tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia. Magia que está siendo creada por ti. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Transformación Personal.